A continuación, iniciamos con vías de administración. Esta se puede definir como la capacidad que tiene el principio, los principios activos, bien sea en su estado líquido o sólido, en llegar a la zona gastrointestinal o también de forma más directa a través de la circulación general. Esta se clasifica en sistémica y tópica. Sistémicas son aquellas vías donde la sustancia o el principio activo llega a la circulación. Se puede clasificar en vías enteral y vías parenteral. Mientras que la tópica son aquellas vías donde la sustancia o el principio activo llega al sitio local. En cuanto a las vías tópicas, la conducción del principio de los principios activos, habíamos dicho que va a ser de manera directa al sitio, en proporción a las distintas vías que clasifican las tópicas. Tenemos una vía ocular, una vía inhalatoria, una vía nasal y una vía vaginal. Es decir, que se va a utilizar el fármaco preciso y conciso que se va a utilizar para las distintas vías disponibles a través de las vías tópicas. ¿Ok? Ahora, dentro de las vías sistémicas, las clasificamos, como habíamos bien dicho, vía enteral y vía parenteral. Ambas vías tienen la forma o una distribución más directa, pero a la circulación, ¿ok? A diferencia que una llega a la zona del tracto digestivo y la otra llega directamente al torrente sanguíneo. Dentro de las vías enterales tenemos la vía oral, disponemos de la vía sublingual y vía rectal. Ahora, las vías enterales son las más frecuentes y de más fácil acceso a la hora de administrar un fármaco, mientras que las vías parenterales, como la vía intravenosa, la vía subcutánea y la vía intramuscular, frecuentemente son vías más usadas a nivel hospitalario, ¿ok? Cuando hablamos de absorción, tenemos que hablar de vía de administración. En la primera clase se mencionó que el primer proceso farmacocinético inicia desde el sitio o vía de administración hasta el torrente sanguíneo y que al llegar al torrente el principio activo es absorbido. Ahora, dependiendo de las vías de administración, bien sea enteral o parenteral, va a haber una mayor o menor absorción, es decir, más o menos fármaco. A esto se le llama biodisponibilidad. El concepto de biodisponibilidad es el porcentaje total de concentración de principio activo que es el que va a ejercer la acción farmacológica y por lo tanto el efecto terapéutico. Ahora, cuando decimos vía enteral o parenteral, lo que va a cambiar de una o de otra es el sitio a donde llega. Las vías enterales son aquellos fármacos en donde se distribuye y llegan a las zonas gastrointestinales para luego poder distribuirse al torrente sanguíneo, mientras que las parenterales, la distribución del fármaco es proporcionalmente al torrente sanguíneo. Yo también las llamo de una forma directa o indirecta. Las enterales para mí son unas vías indirectas porque tienen que pasar por toda la zona digestiva para posterior llegar a la circulación general. Mientras que las vías parenterales es más directa porque llega directamente al torrente sanguíneo a través de las vías intravenosa, vía subcutánea y vía intramuscular. Mientras que las vías enterales, como las vías orales, sublinguales y rectales, que son las que disponemos en las vías enterales, aunque son más frecuentes, la absorción es menor a diferencia de las vías parenterales. ¿Ok? Esto es por lo que expliqué, que una es más indirecta y la otra es más directa. Mientras más indirecto sea el fármaco, va a haber más pérdida del principio activo. Recordando que la zona gastrointestinal tiene un ambiente ácido y un ambiente básico. Esto le llamamos pH básico, pH ácido. Dependiendo del fármaco, si es un carácter con caracteres básicos, pues el principal sitio donde se va a desintegrar el principio activo es el duodeno. Si es un carácter
en este caso ácido, es en el estómago. Si es básico, en el duodeno. Si es ácido, en el estómago. Entonces, aquí es donde inicia el proceso de desintegración. Principalmente, el duodeno va a ser el sitio, ¿ok? El sitio de desintegración del principio activo. Ahora, luego que se distribuye la circulación, recuerden que los fármacos también pasan a través de un proceso de metabolización y biotransformación que es a nivel hepático. El hígado es el órgano principal que se encarga de transformar estos fármacos y lo que pasa aquí es que muchas veces quedan metabolitos inactivos y otro porcentaje es el que va a quedar activo y va a ejercer la acción farmacológica. Luego tenemos las vías sublinguales. A diferencia de las vías orales, la biodisponibilidad, es decir, el porcentaje de concentración del principio activo va a ser mayor en comparación a la vía oral. Y por último tenemos la vía rectal, que aunque este tipo de principio activo no llega al duodeno o al estómago, sino a través de otro sitio digestiva, en lo que es la parte o la porción inferior del estómago, ahí es donde va a llegar o se va a absorber el principio activo. Aunque su acción en cuanto a velocidad es lenta, en cantidad va a ser mayor, ¿ok? A diferencia de la oral y la sublingual. Bien, estas serían las distintas vías más frecuentes dentro de las vías enterales. Dentro de las vías parenterales, las intravenosas y la subcutánea y la intramuscular, lo que va a cambiar entre una y otra puede variar es la velocidad. Las intravenosas son de velocidad rápida y de una absorción directa. Aquí va a haber un porcentaje de concentración más alta de absorción del medicamento, ¿ok? Es decir, una biodisponibilidad mayor, a diferencia de la subcutánea y de la intramuscular. Entonces, mientras más directo sea el fármaco, mayor biodisponibilidad o concentración de principio activo vamos a obtener en el organismo. Continuando con las vías parenterales, la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa, se puede visualizar en la lámina la diferencia de absorción entre una y otra. Intradérmica es porque es la más superficial y entra directamente a la piel. Es de una absorción lenta. La subcutánea generalmente es una vía donde el fármaco es administrado a nivel del tejido celular subcutáneo y su absorción es lenta. Mientras que la intramuscular y la intravenosa es rápida y la intravenosa la más rápida, ¿ok? La intramuscular porque va directamente el sitio de administración, es a nivel del músculo, con una absorción rápida, e intravenosa porque es directamente a través de del sistema venoso, es decir, a través de las venas, pero también está a nivel intraarterial, que es proporcionalmente directas a las arterias. Estas dos, tanto venoso-arterial, son las vías más rápidas y estas son las que vamos a tener mayor porcentaje de concentración del fármaco. Posterior a esto podemos visualizar mejor en la siguiente imagen la diferente punción, ¿okay? Dependiendo de la vía en donde se vaya a administrar el medicamento. Intramuscular, vean que es directamente al músculo. Subcutáneo, vemos que es llegando, tocando casi al tejido celular subcutáneo, ¿okay? Esa parte amarillita, pues es como decir la grasa del organismo. No toca como tal, sino que está por encima de ese tejido celular subcutáneo. Luego tenemos la endovenosa, que es directamente hacia el sistema venoso o vena, y la intradérmica, como pueden ver, es la más superficial de todo, ¿ok? Mientras más profunda sea la vía, ¿ok? Más profunda y más directa. Aquí entra estos dos términos. Es donde va a haber mayor concentración del principio activo, ¿ok? Continuamos con terminologías básicas. Esto va en relación y proporción a la absorción y a las vías de administración. Como le expliqué anteriormente, biodisponibilidad se entiende la cantidad de principio activo y la velocidad con la que pasa de la forma farmacéutica en la que está formulado a la circulación sanguínea general. Recordemos que el que va a ejercer la acción farmacológica es el principio activo, por lo tanto es el que necesitamos que llegue al órgano o a los distintos tejidos del cuerpo humano, ¿okay? Ahora, lo bioequivalente, la palabra equivalente, estamos refiriéndonos a una igualdad, ¿ok? Esto sucede cuando dos productos farmacéuticos
dan lugar a concentraciones iguales del fármaco, tanto en plasma y tejido, y cuando se administra a un mismo paciente empleado las mismas dosificaciones, ejerce un efecto terapéutico igual. Es decir, ambos principios activos tienen la misma capacidad de absorción tanto en plasma a tejidos, tienen la misma acción farmacológica y que cuando se administra en dosis terapéuticas o en dosis habitual me van a crear o me van a dar el mismo efecto terapéutico. A esto se llama bioequivalente. Y biodisponibilidad, pues como mencioné anteriormente, la palabra disponibilidad, recuerden eso, es la concentración disponible y activo que tenemos del fármaco. Bien, ahora iniciamos con presentación de los fármacos. La palabra presentación se refiere a la forma física o farmacéutica del principio activo. La forma farmacéutica es la disposición individualizada que se adaptan los fármacos, principio activo junto con el excipiente que vendría siendo la materia farmacológicamente hablando inactiva, para constituir un medicamento. O dicho de otra forma, va a ser también la disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. Es decir, que esta forma física o forma farmacéutica le va a dar al cuerpo al principio activo, y el fin de esto es para que sea más accesible el paso del fármaco al organismo, ¿ok? Esa es la importancia de la presentación de los fármacos. Dentro de la forma de presentación de los fármacos tenemos las sólidas, las semisólidas y las líquidas. Incluyendo en las sólidas son las tabletas o comprimidos, cápsulas, grajeas, óvulos, supositorios, semisólidas, pomada, crema, geles y pasta, líquidas, jarabes, emulsión, suspensión, líquidos parenterales, colirios y gotas nasales. Cuando hablamos colirios, pues son gotas oculares. Comprimidos, forma farmacéutica elaborada por compresión de una mezcla de polvo. La propia palabra lo dice, es decir, estos polvos del principio activo están muy reducidos y eso es por la acción de la compresión, ¿ok? Esto es con el fin de mantener el fármaco de una forma compacta. Ahora, existen varios tipos de comprimidos, sublinguales, los no recubiertos, comprimidos recubiertos, comprimidos de liberación prolongada, comprimidos efervescentes y comprimidos dispersantes. En cuanto a los tipos de comprimidos y forma de administración, va a variar según el tipo de pastilla, ¿ok? Por ejemplo, tenemos los comprimidos convencionales. Estos tipos comprimidos son los que tienen la ranura, tiene una ranura en todo el medio. Estas se pueden picar, ¿ok? Para subdividir las dosis, y esto se hace relativamente cuando en algún profesional de la salud pues necesita modificar dosis respuesta y pues se puede indicar de un porcentaje total de un comprimido la mitad, ¿ok? Esos son los comprimidos convencionales. Estos son los que se pueden picar, por eso es importante tener claro esto, ¿ok? Porque hay otros tipos de comprimidos, como vimos en la imagen anterior, que están completamente recubiertos. No tienen ninguna ranura. Aquí no se deben ni de picar, ni triturar, ni nada de eso. Porque está todo, la concentración del principio está compacta y de forma uniforme en todo el comprimido recubierto. Entonces se desaconseja a realizar estos procesos violentos. Ahora, también están los comprimidos efervescentes, también tiene una ranura de por medio. Estos generalmente también se pueden picar por tener esa ranura, pero como su propio nombre lo dice, efervescente, se puede disolver en un medio líquido. Otras generalidades también son los comprimidos de liberación prolongada. Estos tipos de pastillas generalmente la función es liberar el principio activo y mantenerlo con una vida media prolongada, es decir, alargar la vida media del principio activo. La diferencia entre un comprimido y otro, el fin es
darle ese efecto protector, ¿ok? Para que cuando se enfrente a la zona digestiva, porque este es un tipo de administración enteral, por vía oral, se desintegra mucho el principio activo o se pierde cierto porcentaje del principio activo en la zona digestiva cuando se presenta con los líquidos gástricos. Recordemos cuando hablamos de cuando hay fármacos en donde se tienen que enfrentar con un pH básico o con un pH ácido, pues todos estos, lo que es el duodeno, el estómago principalmente, liberan líquidos que desintegra la recubierta y parte del principio activo. Entonces, la diferencia entre un comprimido y otro es la envoltura con la que ella se encuentra, ¿ok? Para tratar de que no se pierda o se pierda lo menor posible el principio activo. Las cápsulas son formulaciones las cuales están constituidas por una cubierta, al igual que los comprimidos, a diferencia que las cápsulas van a tener un comprimido, una cubierta, disculpe, dura o blanda, ¿ok? Estas están rellenas con partículas sólidas o también con partículas de estado líquido. Se clasifican en cápsulas duras, generalmente hay gránulos o polvos. Cápsulas blandas, en donde se encuentra el principio activo en su estado líquido o gelatinoso, es donde está compuesta la sustancia química como tal. La cápsula de cubierta también es otro tipo de cápsulas que son gastroresistentes, ¿okay? Gránulos que poseen recubrimiento entérico, por ejemplo, el omeprazol. Aquí en la imagen hay tres tipos de cápsulas. La primera posee cuerpo y una tapa. Este tipo de absorción es más lenta, la absorción del principio activo a través de este fármaco, ya que primero tiene que disolverse, o sea, disolverse el principio activo. Y las cápsulas donde son blanditas, la cubierta, no tiene cuerpo ni tapa, es más rápida. ¿Por qué? Porque como es blandita la cubierta, se desintegra más rápido y el líquido gelatinoso, generalmente, siempre la textura es como gelatinoso, tienden a ser más rápida en digerirse y por lo tanto entrar a la circulación general. Tabletas, pastillas o medicamentos, ¿serán lo mismo? Bien, me voy a autorresponder esta pregunta para que lo tengan claro ustedes. Tableta es la forma coloquial de referirnos a los comprimidos. Pastillas es cualquier sustancia medicinal o cualquier narcótico. Y medicamentos, según el diccionario de la Real Academia Lengua Española, la define como sustancia que administrada interior o exteriormente a un organismo sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad o corregir o reparar las secuelas de esta. Bien, entonces ninguna de las tres son iguales. Iniciando con las tabletas, en la terminología o en la traducción, mejor dicho, en inglés, se dice tablets. Y pues en esa misma traducción se refiere a decir comprimido, ¿ok? Entonces vamos a ver en muchas presentaciones farmacológicas la palabra tabletas, pero si ustedes ven el fármaco, o sea, el principio activo como tal, tienen la forma de comprimidos. Las pastillas, como bien expliqué, cualquier sustancia medicinal y medicamento ya viene siendo el producto farmacéutico, que es el principio activo con el excipiente. Entonces, no son lo mismo. Supositorio y óvulos. Son formulaciones sólidas que al entrar en contacto con el cuerpo humano se funden y ceden al fármaco que poseen incorporado. Deben de tener una forma adecuada para ser insertado y se funde principalmente por el calor corporal. Se utilizan para bajar la fiebre, infecciones vaginales, infecciones locales. Generalmente son de tipos de glicemia, ¿okay? Es como una textura algo grasosa y pues también son utilizados cuando los bebés sufren de estreñimiento o constipación. Ahora, estos tipos de presentación de fármacos son los que son usados a través de las vías rectal o vía vaginal, ¿bien?
Sin embargo, su vía de administración son tópicas, porque la función de ella es ejercer la acción farmacológica directamente al sitio local, bien sea vía rectal o vía vaginal. Jarabe y suspensiones. Los jarabes son soluciones concentradas de azúcar. Este tipo de solución es una mezcla homogénea. La palabra homogénea quiere decir que la composición está uniforme, es uniforme la concentración. Y está compuesta por un componente funcional que es algún tipo de azúcar, principalmente el azúcar, ¿ok? Como tal. Otro, sacarosa, y así sucesivamente. Ahora, como la mayoría de los jarabes contiene este componente funcional como excipiente, se debe tener precaución con personas diabéticas. Mientras que hay otro tipo de azúcar como la sacarosa que es como que un poco más indicado para este tipo de patología. El componente funcional del azúcar, la función es que impide el desarrollo de bacterias, por eso es muy usual verlas en agregados a la formulación del principio activo. Ahora bien, a diferencia de la suspensión, esta va a ser una mezcla heterogénea, es decir, que su composición no está de forma unánime. Es una formulación que contiene el material sólido insoluble, o sea, el principio activo, suspendido en un medio líquido. Por eso es que cuando tenemos una presentación de fármaco de forma en suspensión, vemos que hay como una mezcla de polvos, ¿okay? De polvos disueltos. Esto se recomienda diluirlo en un ambiente líquido, bien sea agua, y agitarlo, ¿bien? Por eso dice la palabra siempre agitar antes de consumir, porque cuando la agitamos es cuando ellas dos se unen para administrarse por vía oral y puede ejercer su acción farmacológica. Ahora, cuando la dejamos de agitar antes de consumir, pues podemos ver la división dentro de lo que es la composición del principio activo y el líquido. Claramente se puede visualizar. Mientras que en los jarabes no es necesario agitarlo ni nada porque la mezcla es homogénea, está unida. El principio activo y el ambiente líquido están unidos y no se puede, por lo tanto no hay una visualización de división, a diferencia de la suspensión. Es recomendable consumir el tipo de presentación en suspensión hasta un mes después de abierto, ¿ok? Esto generalmente es para evitar que se contamine el producto y pues en vez de un efecto beneficioso, pues nos resulte un efecto desfavorable. Por último, tenemos los implantes, que son conocidos por todo lo que es la parte en cuanto a las mujeres que usamos y es muy frecuente como medio de anticoncepción. Luego tenemos los enema, que es de administración de sustancia a través del ano, nebulizadores, administración de líquidos volátiles a través de la vía intranasal. Aquí los nebulizadores son usados a través de los fármacos broncodilatadores, que lo vamos a hablar más adelante, anillos vaginales, en donde liberan el fármaco por cambios en la temperatura, inhaladores nasales, generalmente aquí la composición o el estado físico del principio activo es en forma de gases, ¿ok? Y parches sistemáticos, que esto viene siendo, bueno, lo más último, lo más nuevo, que también sirve como medio de anticoncepción. Otros también lo utilizan, hay otros con fines terapéuticos, pero a nivel de las personas con diabetes, donde hay paso de insulina, de fármaco de insulina, y bueno, se utilizan la vía cutánea o transdérmica, ¿ok? Terminología. Dosis es la cantidad de una sustancia a la que se expone una persona durante un periodo de tiempo. La dosis puede estar expresada en miligramos, microgramos y unidades. Se clasifica en dosis mínimas, dosis máxima, dosis ineficaz o subóptima. La dosis mínima se refiere a una dosis pequeña o podemos decir también por debajo de una dosis del margen o rango terapéutico y que es suficiente para ver un efecto farmacológico evidente.
Ahora, en dosis máxima es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Es muy importante aclarar que dosis máxima no es lo mismo que sobredosis, ¿ok? O dosis tóxico. La dosis máxima vendría siendo lo contrario a la dosis mínima. Aquí se usa un poco más del rango terapéutico, pero que es totalmente tolerable por la persona y no va a provocar ningún efecto tóxico. La sobredosis es cuando nos pasamos, ¿ok? Ese margen de dosis máxima terapéutica. Y ahí es que sí tenemos estas respuestas no deseadas que, bueno, van a ser bastante tóxicas para el organismo. La dosis ineficaz o subóptima son aquellas que no producen ningún efecto farmacológico apreciable. La siguiente terminología es la posología, rama de la ciencia farmacológica que trata de las dosis en que debe de administrarse los medicamentos. Bien, la posología ya viene siendo el esquema de dosificación. Y cuando hablamos de un esquema de dosificación interviene las dosis, la cantidad que se debe de administrar dentro de un margen terapéutico, las vías de administración también está involucrada, o sea, el sitio y en dónde se va a administrar, y el tiempo de la terapia farmacológica prudente. Entonces, la posología es el esquema, va a ser el esquema de estos tres variantes: la dosis, la vía de administración y el tiempo de administración. Denominación de fármacos. ¿Cómo identificarlos? Existen dos tipos de denominaciones, los de producto genérico y los de producto de marca. Pues los productos genéricos lo vamos a identificar es porque va a estar el nombre principal en cuanto a la envoltura del fármaco, va a estar es el principio activo, es decir, la sustancia química como tal. Es una forma abreviada de referirnos al principio activo que contiene el producto. Es el nombre de la droga con la que ésta ha sido fabricado, mientras que la marca comercial, pues bueno, cada laboratorio elige su propio nombre para identificar a su producto. Vean que en la imagen se puede visualizar dos medicamentos, uno de marca y uno genérico. La de marca, vean que está en nombre comercial en todo el medio, ¿ok? Ese va a ser la parte llamativa a la hora del medicamento. Que va a estar es el nombre comercial como título principal, mejor dicho, como título principal. Luego más abajo te va a decir la forma farmacéutica, las dosis y el principio activo está mucho más abajo. Y de último, la marca o el laboratorio que realizó dicha formulación. Mientras que los medicamentos genéricos, el principio activo va a ser el título principal. Luego sale el fabricante o el laboratorio, las dosis y la forma farmacéutica al final. O sea que lo que va a cambiar de un medicamento de marca a un medicamento genérico es el título principal. El genérico va a estar el principio activo como tal y pues el medicamento de marca es el propio nombre que pues le quiso colocar la empresa farmacéutica. Bien, ahora vamos a entrar en detalles con fármacos broncodilatadores. Estos tipos de fármacos son agonistas adrenérgicos, que la podemos clasificar según el tiempo de acción. Hay unas de acción corta y otros de acción prolongada. ¿Cuál es la funcionalidad de estos broncodilatadores? Es la misma palabra lo dice, dilatar, ¿ok? Dilatar las vías respiratorias bronquiales. Ahora, estos fármacos pueden persistir durante 3 a 4 horas, lo de acción corta, y lo de acción prolongada pueden tener una duración de 12 horas de acción aproximadamente. Los fármacos que constituye cada una son las siguientes. Los de agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta se encuentra el salbutamol, la terbutalina y el fenoterol. Mientras que los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción prolongada tenemos el sameterol y el formoterol. En cuanto a las vías de administración de los distintos broncodilatadores selectivos beta 2 comercializados y disponibles, se encuentran dos, vía inhalatorias y vía oral. Las vías inhalatorias, dependiendo del fármaco,
aunque su sitio de administración sea por la cavidad oral, la acción farmacológica va a ser de forma directa a través del propio sistema pulmonar, ¿ok? Porque son inhalados, no tienen que llegar a las zonas digestivas, por lo tanto no pertenece al grupo enteral, a diferencia de las vías orales. Su sitio es directo y llegan a través de las vías respiratorias exactamente a los bronquios para poder ejercer la acción de dilatación. Mientras que las de vía oral podemos encontrarlas como comprimidos y pues su sitio de administración sí es a través de la cavidad oral y por lo tanto estas sí llegan a las zonas digestivas y estas vienen entrando a la clasificación de las vías enterales, ¿ok? Aunque su uso es el más frecuente. Pero en cuanto a absorción y cuando hablamos también de biodisponibilidad, pues obviamente las concentraciones van a ser mayores en las vías inhalatorias que en las vías orales. Entonces los siguientes fármacos son el Benbuterol como vía oral, el Clenbuterol vía oral, Formoterol vía inhalatoria, Salbutamol las tenemos en vía inhalatoria y también está en vía oral el Sameterol como vía inhalatoria también y por último la Terbutalina que la tenemos tanto inhalatorias como vía oral. Generalmente las de tipos inhalatorias son usadas frecuentemente ya cuando hay una presencia de dificultad respiratoria. Entonces es muy utilizada en emergencias, en el ámbito hospitalario o en aquellos pacientes que ya tienen condiciones, obstrucciones de vías respiratorias crónicas y cuando se le exacerba la dificultad respiratoria, este tipo de vías son las mejores, ¿ok? Y las más indicadas para relajar las vías pulmonares y que el paciente pueda regular la respiración nuevamente. Como hay diversidad de fármacos broncodilatadores y no da tiempo de explicar cada una, sin embargo me tomé como ejemplo el salbutamol, que es muy utilizado en emergencia cuando hay una dificultad respiratoria y puse de ejemplo el diccionario Vademecum, un diccionario médico y muy confiable, ¿ok? Entonces, en cuanto a las generalidades del salbutamol, tenemos las indicaciones terapéuticas y posología BEM, que de una vez te indica cuándo el paciente debe de tomar el salbutamol, en cuáles enfermedades y cuál es el esquema de dosis que debe de usar, ¿ok? Generalmente estos tipos de broncodilatadores son indicados para aquellos pacientes con broncoespasmo, generalmente pacientes con asma bronquial, con EPOC, incluso con obstrucción respiratoria reversible de las vías respiratorias y puede ser administrado tanto en niños como adultos según el esquema de posología que mencionaba Vademecum. También tenemos el mecanismo de acción del salbutamol. Vean que su acción farmacológica va a ser a través de la acción agonista, ¿ok? Cuando hablamos de agonista es porque nos va a incrementar la actividad celular. En este caso, nos va a ayudar a incrementar a través de los receptores beta 2 celulares adrenérgicos del músculo liso bronquial, o sea, el músculo que pertenece a los bronquios. Los va a incrementar en su acción de dilatación, de relajación, ¿ok? A través de un tiempo de corta duración. Esto es con el fin de que si el paciente está presentando la dificultad respiratoria por la causa del broncoespasmo, con este agonista selectivo beta 2 vamos a ayudar a que los bronquios se relajen, ¿ok? Al relajarse se dilatan más esas vías aéreas y hay un mayor paso de aire a nivel pulmonar, ¿ok? Entonces el paciente puede respirar tranquilamente, puede respirar mejor, ¿ok? En este caso. Ahora, también en Vademecum nos presentan las reacciones adversas como temblor, cefalea, taquicardia, palpitaciones, calambres musculares, recordando que todo fármaco nos aporta un efecto beneficioso o un efecto adverso. La sobredosificación, vean que también estamos hablando aquí de dosis que están por encima de las dosis máximas, ¿ok? Dentro de un esquema posológico hablando. Entonces, una sobredosificación me puede hacer un bloqueo de los beta-adrenérgicos cardioselectivos, ¿ok? Y pues, aparte de eso, también ya viene aquí la parte de la toxicidad.
¿okay? Ya aquí el salbutamol, en vez de un efecto benéfico, me va a producir un efecto tóxico. Hay que tener mucho cuidado cuando se administra entonces beta-bloqueantes, que vendría siendo fármacos antagonistas, todo lo contrario, como el propanolol, el prototol, el atenolol, entre otros betas bloqueantes. Ahora, modo de administración, según el Vademécum, tenemos la solución inyectable que debe ser administrada bajo supervisión médica, puede diluirse para facilitar su administración y la dosis intravenosa ha de ser inyectada muy lentamente, contraindicados en pacientes que sean sensibles a este gradiente, a este principio activo. Y otra cosa que es muy importante, que hablamos en la clase pasada, es las interacciones. Vean que el salbutamol tiene interacciones farmacológicas que me pueden modificar la respuesta terapéutica y hay que tener precaución con esto. Dicen no administrar con metabloqueantes no selectivos como propanolol, interacciones con hidrocarburos anestésicos, o sea, con anestesia por inhalación, también con antidepresivos, tricíclicos, maprotilina con antihipertensivos y glucósidos digitálicos. A nivel parenteral o a través de la vía parenteral no administrar en la misma jeringa, ¿ok? En la cual ya se haya utilizado incluso otros fármacos. Entonces hay que estar pendiente con esto. Esto es en cuanto a generalidades de los broncodilatadores. Ahora en cuanto a los fármacos anticonvulsivos. Según la clasificación de anticonvulsivantes, tenemos lo de primera generación, segunda, tercera, ¿ok? Y hay otros. Dentro de las primeras generaciones tenemos fenobarbital, fenitoína, ectosucimida y primidona. La fenitoína es aquí conocido con el nombre comercial, aquí en Venezuela, Epamin. En cuanto a la segunda generación tenemos la carbamazepina, valproato y benzodiazepina. Dentro de las benzodiazepinas hay otros subgrupos de medicamentos anticonvulsionantes, ¿ok? Y pues por su estructura química se llama así, benzodiazepina. Aquí está el famoso diazepam, que también es conocido aquí y es de uso muy frecuente a nivel hospitalario para neutralizar las convulsiones. De tercera generación tenemos el felbamato, gabapentina, lamotrigina y vigabatrina. Entre otros están todos aquellos que pueden ver aquí en la lámina y también se consideran anticonvulsionantes. Bien, como vemos que hay toda una gama amplia de fármacos anticonvulsivos, no vamos a mencionarlas todas, ¿ok? Solamente vamos a dedicarnos un poco a las benzodiazepinas y específicamente al del diazepam. Las benzodiazepinas, este grupo de fármacos todas tienen una estructura química similar y están clasificadas de las siguientes maneras: midazolam, aplazolam, lorazepam, diazepam, oxazepam, clobazam, flunitrazepam y bromazepam. Ahora, las más frecuentes aquí en Venezuela tenemos el midazolam, el aplazolam, lorazepam y diazepam, ¿ok? Y el bromazepam todavía se consigue. Entonces, hasta ahora, si no me equivoco, estos son los fármacos más frecuentes que tenemos disponible aquí en Venezuela. ¿En qué diferencia es una de otra? Bien, aquí la importancia, aquí vean que hay varios parámetros: vida media, potencia, inicio de acción y uso clínico. Generalmente todas, aunque son anticonvulsionantes, también tienen mecanismos de efectos inópticos ansiolíticos, ¿bien? Incluso antidepresivos. Lo que va a variar de uno y otro, que es lo importante, es la vida media. Cada fármaco tiene una vida media corta, intermedia, larga e incluso ultra corta. O sea, está corta, ultra corta, intermedia y larga. Por ejemplo, el midazolam tiene una vida de acción media ultra corta. En realidad no es corta, es ultra corta, pero también tienen efectos anticonvulsionantes y hipnóticos. El aplazolam tiene una acción de vida media intermedia, al igual que el lorazepam y el oxazepam. Mientras que el diazepam y el clobazam tienen una vida media de acción larga. Entonces, el diazepam es el que tiene el mecanismo de acción más largo
dentro de los fármacos anticonvulsionantes disponibles en Venezuela. En cuanto al mecanismo de acción de todas las benzodiazepinas, estas van a actuar aumentando la acción de una sustancia química natural del cerebro. Es un tipo de neurotransmisor llamado GABA. Esto es un agente que va a transmitir mensajes de una célula cerebral neuronal hacia otra, ¿ok? Todo sucede a nivel de las neuronas. Y, por lo tanto, como actúan aumentando la actividad, es un fármaco agonista, ¿ok? Que usa el neurotransmisor GABA para poder neutralizar las convulsiones. Ok, eso es en cuanto al mecanismo general de todas las benzodiazepinas. Ahora, en este caso usé como ejemplo en Vademecum el Laprazolam, ¿ok? Este es un medicamento muy frecuente y muy usado en las personas que sufren de depresión, que le cuesta dormir. Bueno, es un tipo de fármaco muy indicado y esta vez lo quise colocar como de ejemplo porque de verdad que el uso que se le está dando a este medicamento muchas veces es inadecuado y muchas veces pasa porque no hay un conocimiento correcto acerca de cómo usar este tipo de medicamento. Vean, iniciemos por el nombre del medicamento, Aprazolam. Hay distintas presentaciones, la tenemos de 0.5, es más, hay una hasta de 0.25. 0.25, 0.5, 1 y hasta de 2 miligramos. La presentación es de comprimido, ¿bien? Cada comprimido de Aprazolam, según la composición cualitativa y cuantitativa, en este caso, si es de 0.25 miligramos, tiene de excipiente 24 miligramos de lactosa. Incluso hay otros excipientes. Este va a ser, este tipo de componente funcional va a estar en todos los comprimidos de diferentes miligramos. Ok. ¿Qué es lo que hay que estar pendiente? ¿Qué es lo que hay que tener claro en cuanto a datos clínicos? Las indicaciones terapéuticas de la Aprazolam. Bien se sabe que ya es una benzodiazepina y está indicado en el tratamiento de trastorno por ansiedad generalizada y en el tratamiento de trastorno por angustia, ¿ok? Ahora, las benzodiazepinas como tal solo están indicadas para el tratamiento de un trastorno intenso, es decir, que imposibilita la actividad del paciente o lo somete a una situación de estrés importante. Ahora, conociendo que el Aprazolam es indicado solamente cuando hay una imposibilidad en cuanto a la limitación en actividad del paciente que pueda realizar o de estrés crónico, es que se puede utilizar este tipo de fármaco. Pero entonces hay que también estar pendiente las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, el Aprazolam tiene un efecto sedante que puede potenciarse cuando se administra el producto en combinación con alcohol, lo que puede afectar la capacidad de conducir o utilizar maquinaria. Hay que tener en cuenta que también combinarlos con otros depresores o con otras benzodiazepinas del sistema nervioso central nos puede potenciar un efecto adverso, ¿ok? Por la interacción farmacológica con otras benzodiazepinas. Vean en la nota, se puede producir una potenciación del efecto depresor sobre el sistema nervioso central al administrar concomitantes antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, analgésicos, narcóticos, en este caso los opioides, anestésicos y antihistamínicos, que son los que llamamos o conocemos como antialérgicos, ¿okay? Loratadina. Esos tipos de antialérgicos también tienen cierto grado de deprimir el sistema nervioso central. Al unirlo o interactuarlo con el Aprazolam, pues se potencia este efecto. Bien, eso en cuanto a interacciones farmacológicas. Ahora, los opioides son un tipo de analgésicos narcóticos. El uso concomitante de medicamentos sedantes como las benzodiazepinas o medicamentos relacionados con Aprazolam puede incrementar el riesgo de sedación. Y aquí hay otra cosa que también es muy importante, una condición muy importante, depresión respiratoria, que incluso puede llegar a coma y muerte debido a la adicción del efecto depresor del sistema nervioso central. O sea, vean lo precavido que hay que ser a la hora de usar este tipo de medicamentos. En cuanto a las reacciones adversas de este fármaco, tenemos una amplia variedad de respuestas no deseadas. Las más frecuentes por trastorno de angustia, como
la sedación, la somnolencia, la fatiga, lactasia o deterioro de la coordinación y disartria. Disartria es cuando hay problemas para articular las palabras, ¿ok? Coordinar las actividades biológicas del ser humano, hay un exceso de cansancio, quiere estar todo el día dormido, no coordina lo que es la respuesta que da, ni las que puede ejercer biológicamente como ser humano. Entonces, en realidad este tipo de fármaco hay que tener mucha precaución al usarlo. Las reacciones adversas se puede prevenir, ¿ok? Se puede prevenir cuando este principio activo se utilice de la forma correcta en cuanto a dosis, tipo de administración y tiempo de administración. En cuanto al tiempo de administración, esto interviene mucho en las benzodiazepinas. Se dice que, según los diccionarios farmacológicos, en este caso Vademecum, sugiere que el tiempo de uso de este tratamiento debe ser entre 8 o 12 semanas, no se debe de prolongar más. E incluso es un medicamento que no se debe de tener de forma estable, es decir, de forma permanente, mejor dicho, sino que luego de las 8 o 12 semanas máximo se tiene que ir reduciendo poco a poco, ¿ok? Ir reduciendo las dosis de si tenía una dosis máxima, pasarla a una dosis habitual, una dosis mínima, en tiempos e intervalos de tiempos prudentes para evitar una recaída, porque este fármaco, si se retira de forma brusca, el paciente hace un rebote y empeora. Y empeora son las reacciones adversas, no los efectos benéficos, ¿ok? Entonces, como decir, las reacciones adversas al cuadrado en potenciación, y es lo que no deseamos. Entonces, lo prudente es que este tipo de fármaco se use entre las 8 y 12 semanas aproximadamente. Estamos hablando que ese es el margen en tiempo. Si se puede usar en menor tiempo, pues mucho mejor, ¿ok? Todo esto es relativo para ir evitando las reacciones adversas, más no quiere decir que el paciente esté exento de este fármaco. En cuanto a las propiedades farmacocinéticas, el principio activo es rápidamente absorbido, metabolizado y se distribuye rápido y extensamente en el organismo. Quiere decir que con una dosis habitual, pues se obtiene un alto porcentaje de biodisponibilidad y de bioequivalencia. Ya con esto terminamos el segundo encuentro de introducción de farmacología general aplicado en temas de salud. Espero que les haya gustado y finalizamos con la siguiente frase. Depresión, exceso de pasado. Ansiedad, exceso de futuro. Vivir en el presente es estar en paz. Así que vivamos el hoy y el ahora. Muchas gracias.